¿Qué es mejor, comprar o alquilar? ¿Qué es mejor, vivir de alquiler o comprar una casa con hipoteca para vivir en ella? Esta es una pregunta muy recurrente y que se hace muchísima gente, y cada cual tiene su opinión. Sin embargo, la inmensa mayoría de personas se equivocan a la hora de afrontar este problema. Y es que lo que piensa la mayoría de personas con el debate de comprar versus alquilar es que si son capaces de comprar un inmueble y pagar una hipoteca que tenga un coste igual o inferior a lo que les supondría el contrato de alquiler, entonces comprar es una buena decisión y por lo tanto les sale a cuenta comprar la casa. Pero lamentablemente esto no funciona así. Y ahora te voy a explicar por qué. En este vídeo te voy a ayudar a decidir si es mejor comprar o alquilar. Y para eso te voy a enseñar una regla o un cálculo muy sencillo. Una regla que te servirá para decidir fácilmente si te conviene más vivir de alquiler o si por lo contrario te interesa más pedir una hipoteca y comprar un inmueble para vivir. La decisión de comprar un inmueble para vivir o vivir de alquiler es una de las decisiones financieras más importantes que vas a tomar en tu vida y es por eso que debes afrontar esta decisión con el planteamiento correcto. Como he comentado antes, la inmensa mayoría de gente piensa cuánto le va a costar la hipoteca al mes y comparan esa cifra con cuánto les va a costar el alquiler. Entonces, si la hipoteca les sale igual o más barata que el alquiler, llegan a la conclusión de que la mejor decisión es comprar el inmueble. Sin embargo, ese planteamiento es erróneo, ya que estás comparando el pago del alquiler con el pago de la hipoteca. Y eso es lo mismo que comparar peras con manzanas. Y para tomar una buena decisión debes comparar manzanas con manzanas. O también puedes ver este vídeo y suscribirte a este canal. Entonces, dicho esto, para evaluar adecuadamente la decisión de comprar versus alquilar, no debes comparar el pago del alquiler con el pago de la hipoteca, sino que debes comparar los costes irrecuperables totales de alquilar versus los costes irrecuperables totales de tener una vivienda en propiedad. Y esto sé que de primeras puede sonar a una tarea muy complicada, pero no te preocupes porque para llevarla a cabo vamos a hacer un cálculo muy simple. Para ello vamos a utilizar la regla del 5% de Ben Felix. Ya verás que es muy sencilla. Para poder aplicar correctamente la regla del 5%, antes es muy importante que entiendas todos los elementos que la componen. Para empezar, hemos dicho que tenías que comparar los costes totales irrecuperables de alquilar versus los costes totales irrecuperables de tener una vivienda en propiedad. Pero, ¿y qué son los costes totales irrecuperables? Pues básicamente un coste irrecuperable es un coste que tú estás pagando pero que no tiene ningún valor residual asociado. Es decir, que podemos entenderlo como un pago que haces a fondo perdido, un dinero que estás gastando pero que luego no te sirve para tener la propiedad de algo. Entonces, cuando hablamos del coste irrecuperable de alquilar, esa cifra es muy sencilla de obtener, ya que simplemente es el dinero que estás pagando por el alquiler. Tú estás pagando un alquiler, estás pagando un dinero que luego no te servirá para tener la propiedad de ese inmueble. Así pues, ten en mente que el coste irrecuperable de alquilar es la cuota de alquiler que estás pagando. Sin embargo, para el propietario de un inmueble, los costes irrecuperables son un poco más difíciles de definir y no son tan obvios. Un propietario de un inmueble normalmente tiene una hipoteca, así que normalmente el propietario de una vivienda tendrá que pagar una cuota hipotecaria cada mes, algo que podría ser entendido como un alquiler. Pero, como hemos dicho, no funciona de esta forma. El pago de la hipoteca no es un coste irrecuperable, ya que es una combinación entre intereses, pero también la evolución del principal del préstamo. Entonces, ¿cuáles son los costes irrecuperables de un propietario? ¿Cuáles son los costes irrecuperables que tienes a la hora de comprar una vivienda para vivir? Pues los costes irrecuperables para un propietario son tres. En primer lugar están los impuestos sobre la propiedad. En segundo lugar están los costes de mantenimiento. Y en tercer lugar están los costes de capital. Estos son los costes que hay que comparar con los costes irrecuperables de vivir en alquiler. En primer lugar, por lo que respecta al impuesto de la propiedad, este concepto es muy sencillo de entender. Y es que imagino que la inmensa mayoría de vosotros ya sabéis que hay que pagar impuestos por tener una vivienda. Hay que pagar impuestos por ser propietario. Ese impuesto sobre la propiedad en España se conoce como IBI, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y la cantidad a pagar dependerá de dónde está situado el inmueble. Como podéis ver en esta imagen, son los ayuntamientos quienes establecen el tipo impositivo a aplicar sobre el valor catastral del inmueble y tienen ciertos límites, que son el 0,4% como mínimo y un IBI máximo del 1,3%.
Además, en España hay que pagar otra serie de tasas por ser propietario, como por ejemplo es la tasa de basuras, algo que no pagarías si por ejemplo vives de alquiler. Así que teniendo en cuenta esta información, asumiremos que los impuestos sobre la propiedad son del 1% del valor del inmueble, que es generalmente lo que se suele pagar. Este es el primer elemento de la regla del 5%. En segundo lugar, por lo que respecta a los costes irrecuperables de un propietario, tenemos que pensar en los costes de mantenimiento. Los costes de mantenimiento de un inmueble pueden ser muy variados y cubren una amplia gama de gastos. Y es que estos costes pueden ir desde la reparación de una nevera o, por ejemplo, la caldera, hasta arreglar la silicona del baño, arreglar unas humedades o pintar el piso. Y sobre este punto, sobre el hecho de estimar cuáles son los costes de mantenimiento de un inmueble, no es una tarea sencilla, ya que estos datos no son fáciles de encontrar. Sin embargo, muchas personas opinan que un valor que sería adecuado sería destinar entre el 1 y el 2% del valor de la propiedad a costes de mantenimiento. De esta forma, si tienes un piso de 150.000 euros, pues destinarías en costes de mantenimiento entre 1.500 y 3.000 euros al año en promedio. Por supuesto, esto dependerá de muchísimos factores. Depende, por ejemplo, de la antigüedad de tu inmueble, también de qué tipo de inmueble sea, si por ejemplo es un piso, una casa, etc. Pero bueno, en este caso vamos a tirar un poco a la baja y vamos a suponer que los costes de mantenimiento son del 1% sobre el valor del inmueble. Este sería el segundo elemento de la regla del 5%. Y finalmente, el último elemento y el más importante de la regla del 5% es el coste de capital. Un coste que, a su vez, debe desglosarse en dos componentes. Por un lado está el coste de la deuda, que sería el coste de la hipoteca, y por otro lado estaría el coste del equity o de los fondos propios, que puede entenderse como el coste oportunidad de invertir tu dinero en ese inmueble versus hacerlo en otros activos. Pero bueno, empecemos explicando el primer elemento del coste del capital, que sería el coste de la deuda. La mayoría de propietarios financian la compra de su vivienda mediante una hipoteca. Y aquí lo más habitual a la hora de comprar una vivienda es poner el 20% de tu bolsillo y financiar el 80% restante vía hipoteca. Y por lo tanto, de ese 80% restante deberás pagar intereses. Vale, Carlos, ¿y cuánto hay que pagar por esa deuda? ¿Cuánto hay que pagar por los intereses? Pues como ya sabréis, la inmensa mayoría, eso depende de varios factores. En primer lugar, estaría la situación personal de cada uno. ¿Cuál es su situación financiera y la capacidad que tiene para negociar con el banco el tema de la hipoteca? Y en segundo lugar, pues por supuesto estaría el mercado. ¿Cómo están los tipos de interés actualmente? Y actualmente en España el tipo de interés para las hipotecas de tipo fijo está rondando el 3%, por lo que vamos a asumir que para este primer coste del capital, que es el coste de la deuda, el importe es del 3%. Sin embargo, como hemos comentado, el coste del capital está compuesto por dos elementos: el coste de la deuda y el coste de los fondos propios, o el coste del equity. Así que ahora veamos en qué consiste este segundo coste. Pues cuando tú decides comprar un inmueble y financias el 80% y el 20% restante lo pones de tu bolsillo, tienes que tener en mente que sobre ese 20% no estás pagando intereses. Pero sin embargo, ese dinero sí que tiene un coste asociado que debes tener muy presente, que es el coste de oportunidad. Y es que cuando tú das una entrada para un inmueble y decides poner de tu bolsillo el 20% de su valor, estás renunciando a invertir ese dinero en otro lugar. Tú podrías haber seguido perfectamente de alquiler y ese dinero invertirlo, por ejemplo, en acciones. Este concepto sobre el coste o sobre los beneficios a los que renunciamos cuando tomamos una cierta decisión es lo que se conoce en economía como coste de oportunidad. Y para estimar este coste debemos calcular la rentabilidad esperada tanto de los inmuebles como de las acciones. De esta forma podremos saber cuánto dinero estamos dejando de ganar, a cuánto dinero estamos renunciando por invertir ese dinero en un inmueble versus hacerlo en bolsa. Realizar esta tarea de estimar la rentabilidad que podemos esperar de la bolsa y de los inmuebles de cara al futuro es algo muy complicado, ya que el futuro es imposible de predecir. Sin embargo, sí que podemos tener en cuenta los resultados históricos de ambos activos y también algunos pronósticos de grandes firmas de inversión. Así podremos fijar una rentabilidad esperada para las dos inversiones. Y sobre este punto, si analizamos las rentabilidades de las acciones en más de 100 años de historia, desde 1900 a 2020, podemos ver cómo la rentabilidad real, es decir, la rentabilidad una vez descontada inflación,
para las acciones de todo el mundo ha sido del 5,2%, mientras que, por ejemplo, la bolsa de Estados Unidos ha obtenido una rentabilidad anualizada real del 6,6%. Y por otro lado, si analizamos la rentabilidad una vez descontada inflación de los inmuebles a lo largo de la historia, pues podemos observar cómo estos han ofrecido unas rentabilidades entre el 2 y el 1%. Más concretamente, la rentabilidad anualizada durante este periodo de estos 11 países ha sido del 1,3%. Así pues, vistos estos datos, y para este ejemplo no es para nada descabellado decir que la rentabilidad esperada de la bolsa, la rentabilidad real que podemos esperar de las inversiones en acciones, podría ser del 5%, mientras que la de los inmuebles podría ser del 2%, por lo que tenemos una diferencia del 3%. En este ejemplo, este sería el coste de oportunidad de invertir en inmuebles. Ese 3% sería el dinero que estás perdiendo por invertir el 20% de la entrada en una vivienda y no invertirlo en acciones. Así pues, ahora que ya tenemos el coste de los fondos propios, ya podemos calcular el coste del capital, que recordemos que está formado por el coste de la deuda y el coste de los fondos propios. Y en este caso, como ambos costes son del 3%, no importa cómo se financie la vivienda, que el coste de capital será del 3%. Sin embargo, si los dos costes fueran diferentes y quisieras hacer otro ejemplo, ten en cuenta que deberías hacer las ponderaciones correspondientes. Y ahora sí, una vez tenemos el coste del capital, ahora sí que sí tenemos todos los costes irrecuperables de tener una vivienda en propiedad. En primer lugar, tenemos los impuestos sobre la propiedad, que son del 1% respecto al valor del inmueble. En segundo lugar, tenemos los costes de mantenimiento, que también son del 1%. Y ya en tercer lugar tendríamos el coste del capital, que es del 3%. Por lo que en total tenemos unos costes irrecuperables de comprar una vivienda del 5%. Y ahora bien, ¿y cómo funciona esta regla del 5%? ¿Cómo puedes aplicarla? Pues ahora que ya tienes los costes totales irrecuperables de vivir en propiedad, tan solo debes compararlo con los costes irrecuperables totales de vivir en alquiler, que recordemos que simplemente era la cuota de alquiler que pagas cada mes. Así pues, para realizar esta comparación, para saber si te sale más a cuenta comprar o alquilar, tan solo tienes que coger el valor del inmueble, luego multiplicarlo por el 5% y dividirlo entre 12 meses. Este sería el punto de equilibrio entre comprar y alquilar. Entonces, una vez ya has hecho ese cálculo y ya tienes una cantidad de dinero, si tú luego puedes alquilar un inmueble por menos de ese dinero, entonces alquilar será la decisión financiera más sensata, será la opción más recomendable. Pero bueno, para que te quede mucho más claro cómo se aplica la regla del 5%, veamos un ejemplo práctico. Imaginemos que, por ejemplo, tú estás interesado en comprar un inmueble por 150.000 euros. Este sería el precio del piso o de la casa que a ti te gusta. Pues bien, luego ese importe, según la regla de 5%, deberías multiplicarlo por el 5%, es decir, multipliquémoslo por 0,05. Y una vez hacemos el cálculo, esto nos da 7.500. Y respecto a esta cifra, respecto a los 7.500 euros, comentar que esto sería el punto de equilibrio. Estos serían los costes irrecuperables de tener esta vivienda en propiedad. Por lo tanto, ahora tenemos que dividir esta cifra entre 12, que sería el número de meses, y aquí obtendríamos el valor de 625 euros. Estos serían los costes irrecuperables de tener una vivienda en propiedad cada mes. Costes irrecuperables mensuales de esta vivienda en propiedad. Por lo tanto, esta cifra es la que tienes que tener como referencia a la hora de buscar un alquiler. Si tú puedes encontrar una vivienda con unas características similares para alquilarla por debajo de este precio, por debajo de estos 625 euros, entonces te saldría más a cuenta alquilar. Mientras que, por otro lado, si tú no eres capaz de encontrar una vivienda similar para alquilar por debajo de este precio, entonces te saldría más a cuenta comprar la vivienda. Para acabar, me gustaría decir que, por supuesto, esta regla del 5% tiene sus limitaciones, ya que hay variables que se ven bastante afectadas según la situación personal de cada uno. Y también, pues, hay una serie de asunciones, como por ejemplo la rentabilidad esperada, que cada uno puede tener su propia opinión. Sin embargo, sí que pienso que es una herramienta útil y que es mucho mejor aplicar esta regla que aplicar la metodología que utiliza la inmensa mayoría de la gente, que es comparar el precio del alquiler con el precio de la hipoteca. Espero de veras que te haya ayudado este vídeo. Si quieres seguir aprendiendo sobre finanzas e inversiones, no olvides suscribirte a este canal y tampoco te pierdas estos vídeos recomendados.